Hola, buenas tardes. Otra tarde más para pasar juntas. Hoy una tarde hermosa que el Señor ha preparado. Nos vamos acomodando en este miércoles. Que el Señor pueda bendecir tu vida, que pueda bendecir tu casa. Qué bueno es poder estar juntas y compartir con otra mujer de inspiración para mi vida, con otra mujer de inspiración que sé que para tu vida también lo va a hacer. Alguien que nos anima. Hola, ¿cómo estás, Titi? ¿Cómo estás, Isis? Que el Señor te bendiga mucho. Gracias por sumarse cada miércoles, gracias por compartir juntos. Por favor, sean parte de esta charla. Va a ser muy rica, va a ser súper jugosa, como digo yo, para poder aprender nuevas cosas, para poder compartir con Miriam, con la pastora de Alvear. Ella es actualmente la pastora en general Alvear. Bueno, nos va a contar un poco qué es lo que está haciendo, porque ella siempre es muy inquieta y está estudiando y está haciendo cosas. Ahí se acaba de unir. La vamos a saludar. Hola, Miri, ¿cómo estás? Te voy a sumar a la charla, así vamos saludando a las chicas. Qué bueno, mientras esperamos a Miri. Hola, Patri, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Te animo a que compartas con tus amigas esta charla. Hola, Bey. Hola, Miri, Hola, Miri, tengo como delay. No sé por qué. no sé por qué. Bueno, yo menos, porque de tecnología muy nula. ¿Estamos bien? ¿Te ves ¿Estamos bien bien? vos? ¿Te ves bien vos? Sí, Ay, me veo. ay, no sé por qué. No sé por qué. ¿Por qué sale con ¿Por qué eco? sale con eco? A ver si es algo de A la... ver si es algo de la... No sé, nunca me ¿Quieres que ponga los audífonos? pasó. Nunca me pasó. ¿Quieres que ponga los audífonos? Ah, Ah, sí. sí. Si vos podés, porque yo Si vos podés, no porque tengo yo audífonos, pero me no parece tengo que tiene que audífonos, ver pero me parece conmigo. que tiene que ver conmigo. Ah. Bueno, cosas que pasan en un vivo. ¿Cómo A ver, está, ¿ahora? pastora? A Bien, ver, sí, bien. ¿no? ¿Me escuchás ahora? Sí, para mí no había Sí, delay ahora te nunca, escucho pero vos. perfecto, ¿Me escuchas perfecto. bien? Perfecto. Sí, sí. Sería algo del audio. Sale con eco porque alguna de las dos tiene el volumen alto, dice. Dice Ah, la chica. ¿quieres quieres que baje el volumen? No, ahora está bien, porque al ponerte auriculares me parece que se escucha mejor. Perfecto. Escuchan bien, acá Patricia dice que escucha bien. Qué bueno, Miri, esto de poder encontrarnos eh, por Instagram, de vernos, de charlar. Para mí un mundo nuevo, totalmente distinto, así que todo un desafío, pero feliz, feliz de compartirlo con vos. Sí, a todos nos ha desafiado el Señor, ¿no? Yo también, por ahí cero de programación, cero de Zoom, por ahí me pierdo, entro a otra sala, pero la verdad que hace que uno que está lejos puede estar más cerca y pueda verse, y bueno, esta oportunidad, ¿no? De que mis amigas te puedan conocer. Gracias, gracias. Y como siempre digo, bueno, ella es mi pastora y todos se ríen, pero estoy feliz porque, bueno, los que nos conocen, con Edgardo ustedes fueron los que nos casaron. Cuando yo volví al Señor, volví a la iglesia donde ustedes están pastoreando. Así que para mi vida sos una puerta de bendición enorme. Y siempre me Mm. desafiaste a seguir adelante, a vencer mis obstáculos, lo que estaban en mi mente, lo que estaban en mi espíritu también. Pero me gustaría que mis amigas te conozcan, que te presentes, quién sos, dónde naciste, dónde estás ahora, tu familia. Mm. Bueno, mi nombre es Miriam Delgado.
Junto a mi esposo hace 12 años tenemos la bendición de estar en General Alvear. Vinimos a pastorear la iglesia, que es nuestro llamado, nuestra misión, y realmente nos sentimos privilegiados de poder venir aquí. Realmente Dios nos ha bendecido con la iglesia que Él está forjando a través nuestro y a través de muchos otros líderes que están haciendo la tarea de una forma comprometida, siempre de buen ánimo, con buenas ganas, aún cuando los resultados no parecen ser los óptimos, ¿no? Así que somos felices de estar en esta ciudad y bueno, de ver el proceso de Dios en nuestras vidas, en la iglesia, y permitirnos crecer mientras hacemos la tarea en muchos otros ámbitos de nuestra vida también, ¿no? Porque así es Dios, así es Él. Sí, ¿no? Soy mamá de 3 hermosas personas, ya ninguno está con nosotros, la mayor está casada hace 3 años, la del medio, que es Celeste, es misionera en una base de Jucum, en el centro de Capital, están ahí bien enfrente al Senado, y el más chiquito es Ariel, que está estudiando en La Plata. Así que por todos lados están ellos, como que están separados y todos estudiando. Estamos, estamos dispersos, sí. Sí, Cele se recibió el año pasado y bueno, Vane decidió hacer su emprendimiento junto a su esposo, así que han dejado de lado los estudios, aunque se siguen preparando en cursos y actualizaciones. Y bueno, ahora el único estudiante que tenemos de universitario es Ariel. Qué bueno, qué bueno. Y contanos un poquito de cómo fue que conociste al Señor, cómo fue tu experiencia con Dios, no sé si desde adolescente, desde niña, ¿cómo fue tu encuentro con el Señor? Sí, yo lo conocí muy chiquitita. Mi mamá falleció cuando yo tenía 2 años y dejó 8 hermanos, éramos. Ella sí conoció al Señor ahí en sus últimos días, aunque era hija de pastores. Se casó con un hombre inconverso, que era mi papá, y se alejó de Dios. Pero en sus últimos años volvió al Señor con una vida bastante sufrida, ¿no? Mi papá fue alcohólico por mucho tiempo, muchos años, hasta que ya partió. Y bueno, después Así de que su tenés 8 muerte, hermanos. en realidad somos 14, 8 de parte de mi ¡Guau! mamá, 8 de parte de mi mamá, y después mi papá se vuelve a casar y tiene 6 hijos más. Somos 14 hermanos. ¿Y vos conviviste con cuántos? Porque, Siempre fuimos familia numerosa. Yo wow, era la anteúltima del primer matrimonio, así que conviví con mis hermanas. En mi casa siempre eran muchos cuartos, una mesa larga, sí, pero todas se casaron muy jovencitas. Así que, claro. bueno, la más vieja que me casé fui yo a los 17. Ah, igual eras re joven, muy jovencita. Claro. Sí, pero mis hermanas se casaron Tremendo. con 15 y 16, sí. Sí, sí, es que, bueno, después, a partir de ahí, mi papá se convirtió al Señor, conoció a Jesús, se casó al año, pero bueno, mi madrastra fue la típica madrastra del cuento de Cenicienta, muy mala, aunque cristiana, se decía ella, pero bueno, fue muy mala y desunió mucho a la familia, entonces el ambiente en mi casa no era un ambiente para vivirlo, para disfrutarlo, por eso todos nos casamos muy jovencitos. Como que querían irse, ¿no? Pero vos Sí, conociste al Señor, como que bueno, vos yo muy conociste al Señor en esta chiquitita, etapa. ay, cuando yo, de los primeros recuerdos que mi primer versículo fue el Salmo 23 en la escuelita bíblica, Dios es mi pastor, nada me faltará, y pensando en esto, ¿no? En la carencia de mamá que tenía, y creyendo que Él la podría resucitar. Así que, bueno, ese es el recuerdo que tengo con él,
de aprenderme eso y creer en el poder de Dios para que resucitaran a mi madre. Bueno, no me imaginaba el lío enorme que iba a ser si mi mamá resucitaba, porque mi padre estaba casado ya y con nuevos hijos. Pero realmente lo creía con ese corazón de niña, ¿no? Y bueno, pero me di cuenta que Dios sí las resucitó, porque a lo largo de mi vida siempre estuve conectada con, mis amigas siempre fueron más grandes que yo. Mis maestras hicieron mucho el de mamá, y siempre hubo en la iglesia también así personas que oficiaran de madre para mí, así que él resucitó a mi mamá en muchos otros ángeles, ¿no? Puestos por él Wow. que hicieron ese papel. Wow, qué tremendo. La verdad que conocer esa parte de tu niñez y la verdad, nosotros siempre en estas charlas vemos la mano de Dios cambiando la historia, ¿no? Hoy sos una gran mamá y sos mamá de muchas, desde la iglesia, desde tu rol también en la comunidad, cómo Dios hace todo nuevo, todo diferente, ¿no? Y trajo ese amor en tu niñez, eso que tanto te faltaba, Dios lo pudo llenar. Y fue eso justo lo que yo me propuse de ahí, al comprender la falta de la mía, si hay algo que por lo que se destaco en mi vida y por lo que lucho siempre es por ser una buena madre, ¿no? Y fue lo que me movió siempre a, bueno, a trabajar, a estar al lado de mis hijos y de inculcarles el amor al Señor, primero que nada, pero también el amor al trabajo, el amor a salir de donde están y querer más y bueno, en todo sentido de su crecimiento. Aunque muchas veces para ellos soy muy hereje, o fui muy hereje, porque desde muy chiquititos, tanto mi esposo como yo los enseñamos a ser independientes, a esforzarse, a no darle todo en bandejas, pero hoy por hoy, al ser grandes, se dan cuenta y valoran esto, ¿no? Y bueno, y con los Yo doy discípulos fe somos de más o eso. menos igual. Mi mamá, que siempre nos sobreprotegió, decía, tiene 6 años y le hace juntar la ropa de afuera del patio, decía mi mamá, ¿no? Pero en esas pequeñas cosas que está el amor de madre, en la disciplina, en la enseñanza. Tal cual, tal cual, tal cual. Y se valora después, ¿no? Se valora, y es que en realidad es más trabajo al principio, porque es más trabajo pedirle que junte la ropa que ir uno y hacerlo directamente, es más trabajo pedirle Sí. que extienda su cama y que la dejen, pero bueno, de eso se trata, ¿no? De eso se trata el enseñar y el discipular también, de cierta manera. Y el crecer. Y en estos crecimientos que vos tuviste en tu vida, no sé cómo fue el tema del llamado que vos sentís de parte de Dios, un llamado a servirle completamente, si fue antes de conocer a Walter, quien es tu esposo, o luego. Contanos un poquito de cómo nació esa pasión por Dios, ese amor por Dios, más allá de todo lo que Él te mostró, su amor, sino ya el llamado específico a servirle. El llamado fue en un campamento, me acuerdo muy clarito. Eh, yo Yo soy correntina, tengo que decirlo también, porque eso da una Claro. visión más clara. Los correntinos somos así muy justicieros, muy Nos está enérgicos mirando una en el correntina. pensar. ¿Quién es? Patricia, está bien, es de Tapalqué, pero nació en Corrientes, y es muy parecida a vos, ¿eh? Bueno, se va a identificar. El correntino anda ahí con su cuchillo en la cintura, sacando, ¿viste? Queriendo hacer justicia. Entonces, los pastores, no tuve muy buenas experiencias con los pastores. En realidad tuve como grandes desilusiones con dos Mm. de mis pastores que fueron así como una figura y se me cayó. Entonces, no quería, o sea, es como que sentía de alguna forma que Dios me llamaba, era muy jovencita, siempre estuve enseñando a los niños y como que desde muy chiquita tenía
un don o un llamado hacia el liderazgo, pero siempre los recluía, ¿no? Y bueno, pero Dios me llamó en un campamento y me dijo muy clarito que él me había escogido para que lo sirviera y bueno, que dependía de mí aceptarlo o rechazarlo, pero que él no me iba a dejar tranquila hasta que ese propósito se cumpliera en mi vida. Así que sí, fue antes de ponernos de novios con Walter. Era un fuego, ¿no? Algo que no se le Totalmente, podía decir que no. totalmente, Tremendo. totalmente. Bueno, y yo siempre cuento que sos una mujer que se desafía a sí misma, a veces, ¿no? Cuando me preguntan por mis pastores, una mujer que se desafía a sí misma, que inspira a otras a salir adelante, a romper, ¿no? Con las barreras que uno a veces se pone, porque no todas son espirituales. Me gustaría que me cuentes algún testimonio que te haya pasado en el comienzo por ahí del ministerio o durante el ministerio o en tu vida familiar, lo que a vos te guste contar, lo que venga a tu mente en este momento, de cómo fuiste rompiendo y quebrando esos desafíos. Por ejemplo, yo sé que, bueno, vos contaste que naciste en una familia muy humilde y que cuando se casaron también eran muy humildes. Y el Señor les fue dando luz, pero no sé si querés contar eso o algún otro desafío que te haya tocado pasar. Mi familia paterna, no humildes en cuanto a economía, mi papá tenía una buena, bueno, un nivel estándar, digamos, que no tenía necesidad de, pasábamos necesidad más que nada por la mezquindad de mi madrastra que por la escasez, ¿no? Entonces, Claro. parte de eso es lo que cuento. Pero sí, bueno, conocí la necesidad. Nosotros teníamos muy claro que tanto Walter como yo cuando nos casamos que queríamos servir al Señor. Y sí, tengo que arrancar un poquito antes la historia, porque cuando nos pusimos de novio, nosotros estábamos en el anteúltimo año de la secundaria. Lo hicimos juntos con Walter. Cuando Ah, terminamos la secundaria, sí, en una escuela nocturna, cuando terminamos la secundaria, Walter le va a decir a mi papá que se va al Instituto Bíblico Aliva en Buenos Aires. Entonces la respuesta de mi papá es, mi hija no te va a esperar 4 años, 5 eran en esa época, a que vos te recibas, claro. así que si te vas, tenés que olvidarte, o tenés que casarte, en realidad querían que nos casemos. Y Walter se quiso casar a los 17 años o el 20, y bueno, ahí nos casamos y quedó como en stand-by el tema del, bueno, pensamos que al año siguiente nos íbamos a ir juntos, pero nos casamos y al mes y medio yo quedé embarazada de Vanessa. Así Ah, que otra vez se postergó el llamado, después, bueno, vino Celeste y ya lo dejamos como dormido al llamado del Señor ahí. Y bueno, después Dios pero tuvo que igualmente estaban sacudirnos, ¿no? sirviendo. Sí, 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 en la iglesia mucho y de muchas maneras. Creo que fue, a veces le digo a Walter, ¿no? Trabajábamos mucho más cuando no éramos pastores que ahora en la iglesia, porque estábamos en todo, en todo, en todo, con los niños, con los adolescentes, con los jóvenes, en la limpieza, en la visita, en todo. Eh, Queriendo hacerlo, ¿no? Por otra parte, y involucrando a nuestros hijos también en el ministerio siempre. Así que bueno, cuando de repente vino un sacudón de Dios de decir, bueno, no, ya está, tienen que actuar conforme al propósito de ustedes. Y también fue en un campamento donde recibimos palabra de que teníamos que prepararnos en el Instituto Bíblico para servirlo. Ya teníamos 3 hijos ahí. Así que, Tremendo. bueno, ahí nos decidimos ir a Uruguay, que nos quedaba más cerca que Buenos Aires. Claro. Entendíamos que la capital, por muchos motivos, tanto económico como familiar, era difícil, así que decidimos ir a Uruguay, que sí conocíamos y que nos parecía, estábamos a 300 kilómetros de nuestra ciudad. Ahí Así que se emprendimos mudaron. sí, vendimos todo lo que teníamos
Un año tomamos la decisión, al año siguiente nos mudamos, que fue justo en el momento económico, bueno, en uno de los momentos económicos más difíciles que vivió Argentina, cuando el dólar valía a un peso un dólar, ahí vendimos todas nuestras cosas, y cuando nos fuimos, era un dólar un peso $5. Entonces como que lo que llevábamos, porque ya habíamos vendido nuestras cosas de palabra, pero cuando nos fueron a pagar, por supuesto en pesos, ¿no? Nos fuimos con una quinta parte de lo que Claro, teníamos. tremendo, Así que bueno, tremendo. es como que nos fuimos con el dinero como para ir de vacaciones, un mes. Con eso nos fuimos a instalar a otro país. Y ahí vimos a Dios una vez más, ¿no? Obrando, dándonos, siempre proveyendo, siempre, siempre. Y fue una escuela para una formación de carácter tremenda para los 5, porque estábamos en otro país, siendo extranjeros. Cuando llegamos, el trabajo que nos habían prometido ya no estaba, el alquiler que nos habían prometido tampoco estaba, porque este efecto económico Wow, fue en Argentina, pero Uruguay también se vio altamente reflejado en eso, ¿no? claro. Así que bueno, Así que fue más que nada aferrarse al Señor, a su promesa y esperar, o cómo fue, como, sí, fueron tiempos duros, difíciles en cuanto al trabajo, a la economía, al aprender. Los chicos tuvieron que cambiarse de escuela, obviamente. Bueno, empezar a trabajar y estudiar, ¿no? Entonces, en la iglesia no podíamos hacer nada porque éramos nuevos, entonces como que no podíamos servir en nada. Veníamos de servir así a full y estuvimos banco total en la iglesia. Y bueno, cuestiones tremendo. donde uno ve que Dios nos llevó a ese lugar, mucho más allá del instituto bíblico. Yo creo que fue un aprendizaje en el día a día, ¿no? En la necesidad, en la escasez, en el estar sentado y ver que no podés hacer nada, ¿no? Que es parte de la obediencia no hacer. Y en esa espera que duraron 6 años estuvimos en Uruguay. No, los ¿Y seis de ahí años de no fueron Uruguay? así. No, De Uruguay vinimos acá. fueron En a Uruguay alvear. empezamos y terminamos el Instituto Bíblico, servimos al lado de nuestro pastor un año, y ahí también, ¿no? Entendíamos que teníamos que despegar. Y ahí Tremendo. surgió enviamos nuestra disponibilidad a la Alianza Cristiana y Misionera Argentina, y bueno, y fue General Alvear una de las posibilidades, y vinimos, y así fue clarito que era el lugar para nosotros. Yo, Tal yo cual. me enamoré de Alvear desde el primer día, cuando vino Walter primero a conocer la ciudad, y después, como creo que al mes, era tu cumpleaños de ahí, para noviembre vine yo. Y me acuerdo, hasta ahora me acuerdo cuando camino para aquel lado, me acuerdo de los girasoles, había una plantación de girasoles enorme, enorme. Y fue esa la visión que tengo ahora de Alvear, ¿no? De esa, yo lo tomé como una bienvenida, así, una cantidad de girasoles abiertos en todo su esplendor, y Qué me enamoré de este hermoso. lugar. Eh, sí, desde el primer momento, yo me siento de acá, o sea, me preguntan, ¿vos no sos de acá, no? Sí, soy, yo soy de acá. Sí, sí. Sí, obviamente. Y Alvear te adoptó, las chicas te aman, la iglesia te ama. Es hermoso lo que ustedes han hecho en estos 12 años, ¿no? Y 12 contame un años. poquito esto del coach, porque siempre estás estudiando, te estás capacitando. ¿Cómo lo tomaste para vos, para tu vida? Pero también, bueno, lo volcaste, ¿no?, al ministerio, lo volcaste a tu trabajo en la ciudad. ¿Cómo te animaste a eso? Eh, em, Empecé con la idea de ayudar a otros, ¿no? Coaching eh,
es una disciplina donde se acompaña a las personas para concretar metas, para cambiar de mirada sobre las situaciones, para romper creencias que nos limitan, y es esto que vos decías, ¿no? Es un desafío permanente a través de preguntas, que es lo que más me gusta hacer. Así que, pero bueno, son preguntas Miriam, poderosas, ¿y por diseñadas. qué, Daisy? ¿No? Yo me acuerdo ¿Y por qué crees que es eso? ¿Vos qué pensás sobre eso? Preguntas muy de psicología por ahí, está bueno, sí. No, bueno, no, ahora, bueno, una de las preguntas que no se hace en coaching es por qué, justamente aprendí a hacer mejores Ah, preguntas, más efectivas, que me ayudaron a mí, en primer lugar, ¿no? Y, y creo que también desde la iglesia, bueno, yo que estuve desde muy chiquita, hay estructuras religiosas que nos dañan, que nos hacen mal, que nos limitan también. Y encontré desafíos que nos abren muchas posibilidades a través del coaching, ¿no? Así que es un mundo apasionante, a mí me encanta, a mí me desafió, me hizo crecer, eh, me hizo pensar y rediseñar mi vida también, ¿no? A partir de otra mirada. Y eso es grandioso, ¿no? Eso es grandioso. Y después ahora, ¿no? Cuando leo la Biblia, le veo al Señor siendo un coach, pero muy, ¿por muy, muy qué? atinado, así, ¿no? Sí, sí, digo, no, el creador del coaching habrá sido el Señor. Esas preguntas, ¿no? Que dice el maestro, bueno, Eso te iba a ¿por preguntar. qué, por qué me decís bueno? ¿Qué perfil cuál es el perfil, por ejemplo, de Jesús como coach que decís vos, o cuáles eran los tips que utilizaba, que decís vos? Bueno, Algunos. lo que yo veo en el Señor es esto, ¿no? El poder hacer preguntas como esto, por ejemplo, vienen con un concepto maestro, bueno, ¿por qué me decís bueno, no? O, por ejemplo, algo que la palabra del domingo era cuando Bartimeo, que lo llamaba viva voz y todo en el medio del camino, y lo traen y el Señor le dice, ¿qué quieres que haga por vos? ¿No? Nosotros muchas veces los pastores, los líderes, los iluminados, de alguna manera, creen que ya saben lo que necesita la gente, ¿no? Entonces ve a uno que le estaba llamando, que está ciego, que dejó su capa, ¿qué va a querer, no? Pero él no daba por sentado, él Sí. pregunta, ¿no? Y entonces eso es lo que me encanta, ¿no? Poder ver, estar acorde a la gente y decir, bueno, ¿qué quieres que haga por vos, ¿no? O cómo puedo ayudarte, de qué manera, pero porque nosotros vivimos una estructura religiosa muy pedante, no sé si es la palabra, pero muy como en un escalón más arriba, que yo sé lo que vos necesitas y entonces te doy y te digo y te aconsejo. Y ahora yo aprendí otra cosa totalmente distinta y lo veo en el Señor, en esa postura, ¿no? Si bien en algunos momentos, algunas situaciones uno tiene que ser mucho más direccional, pero en otras no, es Disculpame, acompañar. pero estamos en vivo y justo llega, justo golpearon Sí. la puerta, perdón si se sintió ruido o No, no. está bien. Sí, se Sí, escuchó, seguí, pero no pasa disculpame. nada. No, eso, bueno, verlo al Señor ahí. Y después en los ejemplos que trae de la cotidianeidad. Entonces, a veces en las iglesias, yo lo he visto y lo veo muchas veces, de que se habla un idioma o de gente que queda mucho tiempo convertida, que se junta solo con cristianos, y después Claro. el lenguaje es totalmente religioso, las ideas totalmente estructuradas. Y yo creo que la Biblia tiene que servir para vivir la vida diaria, si no, carece de sentido, ¿no? Entonces, esa Tal facilidad del cual. Señor de poner un ejemplo del que siembra, esas cosas de la cotidianidad, ¿no? Y permitirle a la gente a través de preguntas encontrar la verdad. Es que Así nosotros que en ese lo sentido lo veo hacemos al coaching difícil, me parece, ¿no? Nos totalmente, pisamos. totalmente.
Es como que nosotros lo ponemos a Jesús muy lejos cuando Él se acercaba a nosotros en el día a día con cosas, como decís vos, cotidianas, la familia, la siembra, incluso no el confrontarte a la realidad. Jesús te confrontaba, la verdad. Y uno a veces se escuda en la religión o en el, no se tapa con eso y lo hace lejano a Dios. Y ahora con el tema de esta cuarentena, de no poder encontrarnos, de por ahí no hacer, a ver, las reuniones tradicionales, muchas mujeres, muchas chicas en su casa es como que muchas han dejado de buscar al Señor y otras han sido transformadas y hay como un fuego que se les ha encendido en este tiempo. ¿Vos cómo ves a las mujeres en este tiempo de cuarentena? Mm. Otra vez, más de lo mismo, ¿viste? Cuando a las personas que eran dependientes del pastor, de la pastora, de la líder, y hoy no tienen esa posibilidad o la conexión con la iglesia o la conexión con las células, como que, bueno, se perdió o disminuyó su vida espiritual. Pero bueno, nosotros como ministerio creemos en una relación de responsabilidad personal con Dios, o sea, al único que tenés que estar eh, dependiendo es de Él, ¿no? Así que bueno, siempre fuimos trabajando en este sentido y en grupos pequeños, que eso también hace más fácil la conexión. Ahora que no estamos reunidos, bueno, teníamos habilitado tiempos en la iglesia donde se pueden venir a orar en grupitos de 2 o 3 personas, conectándonos así por teléfono también, pero más que nada desafiando a la gente a tener su relación personal con el Señor, ¿no? Y, y nosotros siempre creímos en el trabajo de uno a uno, ¿no? Hoy por hoy en cualquiera de las redes hay un montón de prédicas, de eh, Sí. cultos online y un montón de cosas. Pero lo que hace crecer a la persona de verdad es esto, ¿no? Es la relación uno a uno, el poder mirarnos y conversar y saber qué cosas hay que ajustar y qué otras, cómo te acompaño, si no tenés ganas de hablar, orar, nada más juntos, y eso es, entonces, depende mucho de la relación personal con el Señor del apoyo que busco en el otro. ¿Y cuáles son los desafíos? A ver, ¿cómo decirte? No sé si es que como, no sé si como iglesia institución, ¿no? Sino como cuerpo de Cristo en este tiempo, como iglesia, vos con tu mirada, ¿no? Desde tu rol de coach, en lo personal y sobre todo por ahí hacia las mujeres, los que nos toca vivir. Vos hoy hablabas de un tiempo que estuviste criando a tus hijos, estudiando, trabajando, en esa realidad que nos toca pasar, que somos mamás con el PDF que decimos todo el tiempo, ¿no? Bajando el PDF y de repente tenés que estar a cargo de una célula o haciendo una prédica para la iglesia y al ratito tenés que estar encargada de la casa porque están todos juntos viviendo. Es un tiempo difícil por ahí como mamás, como esposas, como líderes. ¿Cuál es tu mirada desde el coach y qué nos podés decir? Nosotros lo hacemos difícil, yo creo, ¿no? Lo que veo es que lo hacemos difícil cuando nos partimos, ¿no? Cuando decís, bueno, ahora soy mamá, ahora soy pastora, ahora soy limpiadora. En realidad somos uno, es una sola persona. Cuando podés vivir en coherencia con todo tu ser, y entonces en este momento me toca hacer esta tarea, pero sigo siendo mamá, sigo siendo mujer, sigo siendo esposa, entonces la hacemos difícil cuando nos queremos partir o cuando Tremendo. tenemos la necesidad de poner en escena a alguien que no estamos siendo. Pero si no, es más simple de lo que creemos, ¿no? Claro, tal cual. ¿Y cómo ves esto de qué palabra Dios te ha dado a vos en este tiempo de cuarentena? ¿Te ha estado hablando? ¿Ha estado hablando a tu corazón?
si te ha desafiado algo nuevo, si el Señor, no sé, te ha pedido algo diferente en este tiempo. Eh, yo siempre tuve muy en cuenta el poder de las palabras, ¿no? En Uruguay aprendimos eso. En Corrientes se vive una cultura del decir así a boca abierta, sin pensar lo que uno quiere, ¿no? En el momento, en chistes, se dicen cosas muy, muy fuertes y parece que en la sangre del correntino está eso de hablar y decir las cosas. En Uruguay aprendimos el poder que tienen las declaraciones y las palabras y fui mucho más consciente de eso y acá, bueno, Dios siguió trabajando conmigo en eso, ¿no? El poder de la declaración, el poder de la palabra, el poder del pensamiento. Pero en este tiempo de cuarentena, lo que Dios me ha mostrado es el poder del silencio, el poder de escucharte a vos mismo, el poder de revisar los pensamientos que estamos teniendo, ¿no? Porque si bien Wow. se pueden controlar las palabras y aprender a hablar, las palabras nacen por lo que somos. Bueno, la Biblia dice, ¿no? Tal cual, tal como es en su corazón, en sus pensamientos, así es Él. Entonces, cuando aprendemos a pensar en lo que estamos pensando, eso es muy poderoso y muy, muy efectivo que nos enseña a diseñar lo que queremos, ¿no? Entonces, porque a veces somos conscientes de las palabras y sobre todo de las malas palabras, de las cosas que no debemos decir, pero no somos conscientes de los pensamientos que tenemos. Y el diablo trabaja mucho con nuestra mente. Entonces, ahí, aprender a pensar en lo que estoy pensando y a Aprender a escuchar lo que pensar en lo estoy que estoy pensando. pensando. Ujú. Wow. Bueno, no me sale. Tengo que, es un ejercicio, Se es un día practica, a se día. entrena y sí, sí, totalmente, totalmente. Porque por ahí, como hemos estado hablando, en nuestra casa nos decían cosas, vivimos cosas que, bueno, por ahí lo negativo estaba en nuestra mente o por ahí no vas a llegar, no vas a alcanzar, no es suficiente esto, o por ejemplo ahora, ¿no? En esta situación, no se termina nunca, uno tiende al desánimo o a la frustración y, ¿y qué es un ejercicio diario? ¿Es hacerse afirmaciones? ¿Cómo lo haces a eso? ¿Cómo lo harías? No, no, ¿Cómo lo... no se trata de un pensamiento positivo, ¿no? Sino se trata de esto que te digo, de pensar en lo que estamos pensando. Bueno, ¿qué pensamientos estoy teniendo? Lo que nos avisa de cómo son nuestros pensamientos son las emociones, ¿no? Cuando estoy angustiada, ¿no? Inmediatamente digo, bueno, pero ¿qué estoy pensando? Porque antes de que aparezca la angustia, hubo ese pensamiento, uy, cuánto más, la incertidumbre, ¿no? ¿Hasta cuándo va a ser esto? O si bien el temor, bueno, tal vez me he mirado un montón de noticieros, he escuchado un montón de cosas que se dicen por ahí, pero ¿cuánto de realidad hay en eso, no? Poder diferenciar qué es un juicio de lo que realmente es una afirmación, ¿no? Un hecho. Porque con los noticieros pasa mucho, ¿no? Hay un hecho y después cada periodista va a dar su versión de la realidad, que es su juicio. Entonces, Claro, bueno, ¿con qué me asocio? La realidad está ahí, no se la puede cambiar, pero como yo miro esa realidad y cómo la percibo, eso hace totalmente la diferencia, ¿no? Entonces, para mí este tiempo de cuarentena me ha otorgado mucho tiempo. Bueno, ¿qué hice con ese tiempo? Yo aproveché a leer mucho de lo que tenía, a estudiar, pero veo otra gente que está con muchas series de Netflix, con muchas novelas encima, con mucho noticiero encima, y la realidad afuera sigue igual. Ahora, ¿cómo pasamos después de este tiempo? Depende de cada uno de nosotros.
Tal cual, qué bueno es ser sabios también en lo que consumimos. Somos lo que comemos, dicen, ¿no? Pero con lo que llenamos nuestro espíritu también, es verdad, repensarnos. Y vos hablaste de diseñar nuestro futuro. ¿Cómo es eso de diseñar nuestro futuro? Eh, ¿Cuál es la persona que querés ser? ¿Qué querés vos para tu mañana? Nosotros como cristianos muchas veces nos excusamos en que, bueno, lo que Dios quiera, ¿no? Pero la Biblia dice que nosotros tenemos que tomar, el hombre piensa su camino, pero Dios es el que decide, ¿no? Pero el que piensa su camino somos nosotros. Entonces, no dejar en las manos de Dios. David decía, el Señor cumplirá su propósito en mí, ¿no? Entonces, alinearnos a la visión del Señor y creer que Él va a cumplir, pero bueno, somos nosotros, es a través nuestro. Y a veces mucho de eso tiene mucha comodidad, el decir no puedo, esa falsa humildad de decir no, no es para mí, yo no nací para eso. Nos quedamos en esa falsa humildad, pero es comodidad al final, ¿no? Entonces, bueno, decir, Señor, ¿qué es lo que quieres para mí? ¿Qué es lo que, si es lo que Él quiere, seguro que hay esa pasión en nosotros, porque Él es congruente, es al revés que nosotros, ¿no? Pero Dios hace todo en coherencia. Así que si Él diseñó algo para vos, esa pasión está en vos, hay que encontrarla y trabajar por eso. Amén, tremendo. La recibo para mí a eso, entonces. Amén, Qué amén, bueno. amén. Sí. Es muy cierto esto de que a veces no nos animamos a soñar y nos limitamos o nos condicionamos al otro. Pero porque es más fácil. Igual la palabra soñar es como que está muy romántica, pero hay que bajar la realidad, ¿no? El sueño tiene que convertirse en una meta concreta, donde hay un tiempo, donde hay tales pasos que tengo que seguir, porque si no es el sueño queda como muy volado y ahí entonces esperamos cuando Dios sea o en el tiempo de Dios. No, pero hay algo que vos tenés que hacer, que yo tengo que hacer para activar eso en mi vida y en la tuya, ¿no? A mí me ¿Qué gusta más sería lo hablar de primero que tengo que metas, hacer? Perdón. ¿sí? Me gusta No, hablar ¿qué de sería metas antes que sueños. Nos chocamos. sí. Metas antes que sueños. Me gusta hablar de metas más que de sueños, ¿no? Un sueño hay que llevarlo a la meta, sí o sí, si no queda ahí, ¿no? Como que esperas la varita mágica que venga y te active ese sueño. Ahí dice Nancy, sé específica, te va a decir la pastora, sé concreta, sé clara. ¿Qué pasos tengo que hacer para, bueno, no sé, mi meta para este año, ¿no? A mí me gusta porque ustedes como iglesias tienen la agenda para el liderazgo y tienen bien detallado, bueno, esta es nuestra visión, esto es lo que Dios nos dijo que hagamos y lo vamos a hacer así, así, en tal fecha tal cosa, en tal fecha otra. Y veo que hay pasos para llegar a una meta, ¿no? ¿Cómo es si yo quiero concretar o terminar un estudio, o sea cual sea la meta, ¿no? ¿Qué es lo que tengo que poner de mí y qué pasos tengo que dar? No sé. Antes que nada, Daisy, es definir la meta, ¿no? ¿Qué es lo que quiero y para qué lo quiero? A veces, Ajá. en esa segunda pregunta del para qué, muchas veces se caen nuestras metas, ¿no? Porque, no sé, quiero, decime algo que quieras vos. No sé. Bueno, terminar mi casa, pero no Bien, sería quiero por ahí algo más, un sueño, no sé, quiero terminar un estudio que estoy haciendo. bien, ¿para qué lo querés?
para tener un título, para tener conocimiento. ¿Para qué quieres tener ese conocimiento? Y para poder ayudar a otros y saber cómo, Bien, tener herramientas para saber cómo. bien. A veces en esa segunda pregunta vos podrías haberme respondido, y bueno, porque todo el mundo lo hace, o porque mi papá espera que le dé un título, o porque mi Claro. marido quiere, bueno, ¿no? Entonces ahí directamente se cae esa meta. Cuando tenés tu meta específica y sabés para qué lo querés, porque ese para qué es lo que te va a hacer levantarte a la mañana para trabajar por eso, es lo que te va a hacer cuando no tengas ganas de estudiar, que todo el mundo se fue al balneario a tomar mate, ese para qué a vos te va a hacer quedarte y ponerte con tus libros y hacer lo que no tenés ganas de hacer, es ese para qué. Y es un paso a paso, ¿no? Gradual, no podemos saltearnos números, no podés querer leer 3 volúmenes así cuando ni siquiera conseguís leer un libro de bolsillo. Entonces, es un paso a paso. A veces erramos en eso también, ¿no? En que nos ponemos una meta demasiado grande y salteamos la secuencia, ¿no? Y tiene por ahí, ¿no? Ponerse metas pequeñas hasta poder llegar a concretar esa grande, ¿no? Que a veces sí te boicoteas a vos mismo con la ansiedad, con el querer llegar. Bueno, pasa la dieta, Tal cual. ¿no? Uno quiere, te decís para qué y ya está, ya te comiste el pan. No, pero más allá hablando en concreto, en lo que es certero, está bueno hacerse esa pregunta. ¿Para qué quiero esto? O Y respondérsela con sinceridad a uno mismo, ¿no? Con sinceridad delante de Dios que te escudriña el corazón. Porque a veces nos pasamos el día, si tenemos metas con un para qué falso, porque un para qué falso no te da esa motivación para trabajar por ella, te frustras, ¿no? Pero si vos te podés responder con sinceridad delante de Dios para qué querés lo que querés, es el motor que te va a impulsar a lograrlo. Y cuando lográs esa meta, querés otra y otra, y es como un círculo virtuoso de crecimiento continuo, ¿no? Si no te respondes el para qué con sinceridad, pasas de una frustración a otra y en vez de crecer, te vas acomodando a un nivel cada vez más conformista, ¿no? Y está bien tener una meta larga y grande, está bueno, pero antes de esa tiene que haber otras que te vayan permitiendo el paso a paso. tremendo, tremendo. Mm. Gracias. Y bueno, ahora vamos a poner ¿cuál es tu meta? ¿Para qué? Y en otro casillero, ¿para qué? Entonces nos vamos a replantear. Está muy bueno. La verdad que y yo por ahí te había pedido o habíamos charlado si vos tenías alguna palabra o algo hoy en día para las jóvenes o para decirnos en este tiempo, para las mujeres. Bueno, lo que Dios me viene diciendo a mí, esto de atrevernos no a buscar respuestas, sino de atrevernos a hacernos preguntas, ¿no? Y a preguntarnos y repreguntarnos, porque por ahí tenemos el concepto de que fe es creer a ciegas y sí uno cree y no es que crea a ciegas porque la Biblia dice que la fe es lo que nos permite ver, ¿no? Es la certeza de lo que no se puede ver. Pero hacernos preguntas, no buscando respuestas, sino haciéndonos reflexionar cada vez más, ¿no? Preguntas para nosotros, donde haya ese tiempo de callar, de silencio y de replantearnos cosas, el para qué lo hago, el para qué lo quiero, ¿no? El cómo lo voy a hacer. Pero también con respecto al otro, es la pregunta del Señor, ¿no? Así, ¿qué querés que te haga? No dar por sentado lo que el otro necesita, aún con nuestros hijos, ¿no? A veces nosotros creemos como madres que sabemos
lo que necesitan, lo que mejor les hace o lo que más bueno va a ser. Y son personas que tienen sus creencias que necesitamos escucharles, ¿no? Es muy distinto cómo te va a recibir tu hijo o tu hija una ayuda cuando es ella la que te pide, bueno, ¿qué puedo hacer por vos? O ¿cómo querés que te ayude? ¿No? ¿Qué necesitas? No sentarle simplemente a darle el consejo que yo creo, o a darle la directiva que creo, o la orden o el mandato, ¿no? Sino estar un poco más abiertos y usar esta técnica del Señor, de preguntar, de preguntar. No dar por sentado, sino preguntar. Preguntar al otro, preguntarnos nosotros y esperar las respuestas. Tremendo. Pienso también en nuestra relación con el Señor, que a veces, ¿no? En cuanto a la oración y a la relación, siempre estamos a las apuradas o demandando y no tomamos tiempo también para preguntarle al Señor, Señor, ¿qué querés que yo haga? ¿Cuál es tu dirección para mi vida? ¿Qué es lo que tenés planeado para mí? Y es un tiempo donde andamos todos a las apuradas y a veces queremos que esa relación con el Señor también sea así. Bueno, Señor, dame. Sí, sí, te escucho, pero seguís haciendo cosas. Qué bueno es esto de sentarse, reflexionar para mi vida, para mi entorno y también con el Señor, la relación con el Señor. Bueno, que es como que muy personal, lo hago muy personal, ¿no? Pero es lo que me estaba por ahí hablando el Señor cuando te escuchaba. Tal cual, tal cual. Es que somos muy expertos orando y creemos que orar es hablar, hablar, hablar. Y a veces, yo me río, ¿no? Porque a veces escucho oraciones donde queremos enseñarle hasta a Dios, ¿no? Y decir, Señor, porque tú dices y tal cosa. Y está bueno hacer declaraciones de la palabra, pero son testimonio para nosotros, no para Dios, porque Dios la escribió. Pero muy raro y muy escaso es encontrar personas que escuchan a Dios, ¿no? Que se dan ese tiempo de silencio de escuchar a Dios. Y fue con lo que Dios ha tratado conmigo en esta cuarentena, ¿no? De darle tiempo de escucharlo. Y la respuesta viene de cualquier manera, ¿no? También eso, ¿no? Romper los moldes de cómo Dios habla. Dios nos habla a través de la palabra, pero Dios nos habla a través de la circunstancia, a través de una canción que escuchaste, a través de alguien que algo te dijo y lo confirma a través de la palabra. Pero te habla todo el tiempo, nos está hablando, ¿no? Tremendo. Amén, así es. Nos habla a través de nuestros hijos también. Y de Sí, los manera, niños son, los nenes tienen esa caracterización, ¿no? De llevar la voz de Dios, voz profética, yo creo, para nuestras vidas, amén. sí, sí. ¿Y qué se viene ahora para tu vida? ¿Qué desafíos o qué metas te ha propuesto que podamos saber? ¿Qué es lo que Dios está haciendo con vos para adelante? Va a ser. Bueno, en cuanto a lo personal, tengo como desafío cuidar mejor y más de mi salud, así que estoy trabajando en eso. Y estoy trabajando en proyectos hacia la comunidad, a partir de escuelas, de trabajar en las escuelas, de trabajar en talleres y de permear de una forma, de intervenir de una forma mucho más agresiva. Agresiva se entiende por mucho más punzante en la sociedad. No sé de qué manera, no sé exactamente en qué medios, pero bueno, es lo que me estoy preparando para eso, ¿no? Para poder formar un equipo donde podamos eh, ser una iglesia de puertas Ah, abiertas, pero no solamente de puertas abiertas que la gente venga, como con el gimnasio, como con la guardería, sino que bueno, de ser promotores, ¿no? De ir y que vean en nosotros a la iglesia llevando algo con un contenido
de valor, ¿no? Aportar valor a la vida de las personas, no desde una forma religiosa, sino mostrando a Dios, dando respuestas y dando, no sé si soluciones, pero dando oportunidades distintas, ¿no? En cuanto a la convivencia, en cuanto a esto, ¿no? De ponerse metas y querer superarse, en cuanto a formas de que nos van a permitir vivir y convivir de una mejor manera. Así que bueno, en eso, por eso se hace tan importante ¿Desde la educación o por ahí desde algún medio? ¿Cómo lo pensarías hacer? ¿O todavía no sabes? sí, bueno, por eso, son como ideas nada más. Pensamos como hicimos el año pasado, talleres en las escuelas, pero ahora que yo miro los talleres que teníamos antes, me doy cuenta que le faltan muchísimo, o sea, le falta hoy por hoy lo que estoy diagramando es totalmente distinto. Si bien el fin era más o menos parecido, creo que ahora tenemos mucho mejores y más efectivas herramientas para brindar principalmente a los adolescentes, para hacerlo de una forma mucho más atractiva. Eso, y después pensaba también bueno, incursionar un poco en la radio, que es un desafío que se nos planteó ahora en la cuarentena. Todavía no podemos consolidar un grupo, un equipo para hacerlo, pero es algo que me viene ¡Qué lindo! trabajando mucho. Me encanta eso de Y la también radio. y también en el canal. Así que por eso digo, de una ¡Wow! forma mucho más invasiva, pero bueno. Bueno, amén, sí. Mm, Oramos que se abran puertas y que se den los tiempos también para eso, para que se pueda concretar. Mi oración es por equipos, ¿no? Yo soy alguien que cree que el trabajo es siempre en equipo, que podemos lograrlo mucho más y mejores cosas en equipo que da uno. Así que por eso no me atrevo a hacer nada de lo que dije, ni sola con el pastor. Creo Claro. firmemente en la fuerza del equipo. Entonces mi oración es por equipos, que Dios ponga esto mismo que nos habló a nosotros en personas que tengan la disposición, el tiempo y las ganas de querer hacerlo. Buenísimo. Bueno, se viene un tiempo re lindo para ustedes y para Amén. Alvear también, a invadir a Alvear, a Amén. tomar. Este año se va a extrañar un montón el festival de Por la Vida. La ¿Cómo es celebración su a la nombre? vida. La celebración a la vida, sí. Wow, está la pastora de España para contarle un poco, es que se corta la calle, la iglesia y la comunidad trabaja para poder celebrar a Jesús, contrarrestar, ¿no? Por ahí la fiesta de Halloween, pero llevando una enseñanza de Jesús, llevando la vida de Jesús. Y se hacen regalos, se hacen juegos, y la verdad que es hermoso lo que se hace cada año. Pero como decís vos, no se podría hacer nada si no hay equipo. Y la iglesia, la verdad que ha aprendido esto de trabajar en equipo. Sí, totalmente, totalmente. Sí, sí. Sí, Cuando prende la visión, entonces ahí están. Sí, la verdad es que somos bendecidos con la iglesia que Dios nos privilegia en pastorear, porque es muy fácil comunicar y encender el fuego, ¿no? Y después ver como una rueda que gira sobre su eje. Sí, sí. qué lindo, Miriam. Bueno, fue hermosa esta charla con vos. Gracias por abrir tu vida. Pudimos conocer tu corazón, tu Mm, historia, todos estos metas que vos te has propuesto también, los logros. Y gracias por dejarnos tanta enseñanza tan rica. Bueno, gracias, vos sos muy generosa en tu apreciación. Te Gracias a amo vos por mucho. este desafío, gracias por este desafío, Day. Es el primero, así que Se totalmente, viene. bueno, y a las órdenes para lo que quieras, lo que pueda servirte.
Muchas gracias a todos por sumarse y bueno, será hasta el miércoles.